pacientes, es una enfermedad infecciosa, ¿no es cierto? Entonces, pero que tiene la particularidad que, como su nombre hoy en día lo dice, tuberculosis. Tuberculosis pulmonar es una cosa, que hay muy diferente a tuberculosis en sí, que puede haber renal, puede haber tuberculosis ganglionar, ¿no? Entonces puede haber a otros órganos de economía. Pero en este caso vamos a observar solamente la tuberculosis pulmonar. ¿Qué es la tuberculosis pulmonar? La que se acompaña, ¿no?, de tos, de una sintomatología muy clásica, ¿no? Porque puede haber de repente un varón con tuberculosis renal y no tener tos, porque no, el problema no es en la parte respiratoria, sino el riñón. Y en él va a haber más bien hematuria, ¿no? Pero aquí vamos a ver que en el tuberculosis pulmonar se caracteriza pues porque la persona empieza, ¿no?, a disminuir de peso, la persona tiene tos, empieza a adelgazar, puede acompañar, esa tos puede llegar a ser incluso con secreción sanguinolenta del esfuerzo, porque va a haber ruptura de vasos pequeños, ¿no? Entonces, cada vez esta zona que se lesiona, que como ustedes ya lo han visto en la práctica o en la teoría que ya hemos llevado, de que la tuberculosis primero va a formar, se organiza primaria, va a tener una zona de localización, el cual el organismo va a responder si es que continúa la enfermedad, se instala la enfermedad o la rechaza. Porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida podemos haber estado en contacto con la tuberculosis, pero no haber hecho la enfermedad, ¿ya? Entonces importa mucho también, claro, cómo cada uno de nosotros, nuestro sistema inmunológico está, y además nuestra alimentación. Si nosotros podemos, la alimentación debe ser de calidad, no en cantidad, sino en calidad. Y luego también, ¿no?, nosotros tenemos que tener ciertas defensas, ¿no?, de nuestro sistema inmunológico para defendernos de las enfermedades. Entonces no habrá tuberculosis, pero hay personas que de por sí son muy débiles, su sistema inmunológico es muy débil. Y entonces prácticamente son presa de muchas enfermedades, y una de ellas la tuberculosis. Ya está estudiado, está investigado, de que hay personas que, aunque todavía no tengan enfermedad, le hacen un estudio y esas personas sabemos que en algún momento de su vida sí pueden hacer la enfermedad, ¿no? Ese trabajo de investigación lo ha realizado mucho la Universidad Cayetano Heredia en grupos humanos, donde ya tiene catalogado por el ADN qué personas pueden hacer tuberculosis y qué personas no pueden hacer tuberculosis. Es un trabajo un poco tedioso porque es un poquito costoso, pero ellos ya han analizado que hay grupos que sí en su vida están determinados para tener tuberculosis y grupos que no, ¿no? Entonces, claro que influye mucho también el medio ambiente, ¿no? Imagínense ustedes que en la actualidad, cuántas personas podrían contagiarse si es que su sistema de defensa estaría, ¿no?, disminuido. Subiendo más al metropolitano, ¿cuánto sube un tuberculosis? ¿Cuántas personas están en el ómnibus? Más de 100, creo, más de 100. Y sin embargo, no hacen tuberculosis. Y las ventanas cerradas. Yo digo ventanas cerradas, en cambio en otros basta un pequeño contacto y hacen tuberculosis. Es porque también la defensa nuestra influye mucho en que haga o no haga la enfermedad, ¿ya? Entonces por eso también nos importa mucho fortalecer. Ahora, nuestro sistema inmunológico también tiene que ver mucho con nuestro estado emocional. Sabemos muy bien que nosotros, y eso es verdad, no es mentira, el que la persona tiene que tener un estado de ánimo de contento, feliz, ¿no? De aquellas personas que renían mucho, que todo les molesta, es porque detrás hay una enfermedad. Y detrás hay una enfermedad. Esa persona que es amarga, no, se enoja fácilmente, candelita de cualquier cosa, es porque algo internamente, es como que su cuerpo responde o rechaza algo que le está pasando, ¿no? Entonces, por eso que todos nosotros tenemos que saber que seamos positivos, que seamos, ¿no?, bastante prospectivos. Eso es lo que nos lleva más bien a eliminar las enfermedades, y entre de ellas la tuberculosis, ¿ya? Entonces, esta prima infección va a llevar a formar el corpúsculo de Bond. Y vamos a ver que así como hay genes que se destruyen, pero también hay genes reparadores. Entonces, esos genes reparadores puede ser que esa lesión no logre a más,
Y en muchas personas vamos a encontrar que puede haber presencia de calcificación. Hay zonas de calcificación. Entonces, simplemente ahí se quedó y no ha hecho la enfermedad. Pero sí puede haber otras personas que hacen la enfermedad. Entonces, si esto avanza, es como si ustedes tuvieran una zona donde se necrosa esa zona, y eso es como decir, ha muerto esa zona, se ha licuefactado. Todo eso es como la pus. ¿Qué pasa ahí? Cuando ustedes quitan toda la pus, ¿qué queda? Un huequito, un agujero. Y eso es lo que ven allí, las cavernas. Las cavernas son producto de eso, porque todo este contenido que ha habido de tejido se ha licuefactado, ¿no? Y se ha formado una caverna. Y eso es lo que encontramos en las tuberculosis. Por eso es que hay tuberculosis cavitarias, ¿ya? Donde se forma como una cavidad quística, producto de la necrosis de esa zona del tejido. Y cuando ya se va formando esas cavernas, pues indudablemente ese tejido, ya no va a haber tejido pulmonar que esté normal. Entonces luego esas cavernas se pueden achicar, se puede con el tratamiento, muchas veces se hace un poco más pequeña, pero ya quedaron zonas que no van a ser activas, ¿no? Y van a ir hacia la fibrosis, ¿no? Entonces eso es lo que no tenemos, porque cuando nosotros respiramos, ¿qué hacemos? Se expande como una esponja nuestro pulmón, pero cuando hay zonas de fibrosis, esas zonas ya no se pueden expandir, ¿no? Entonces la persona va haciendo un EPOC, ¿no? Una enfermedad obstructiva crónica, ¿no es cierto? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica es el EPOC, ¿no? Entonces cada vez va a disminuir su función respiratoria. Si tenía que correr, pongamos 4 cuadras, se va a demorar mucho, se va a sentir muy agitada y va a tener que descansar porque el pulmón no responde al ejercicio, al esfuerzo, ¿no? Eso es lo que pasa en la tuberculosis. Entonces, esa primera infección es el cuerpo huevo, luego, posteriormente, si son zonas pequeñitas, se pueden reparar, pero si se hacen más grandes, van a formar cavernas y cada vez se va a lesionar, ¿no? Entonces, ahí ya vamos a pasar a la tuberculosis cavitaria, ¿ya? Entonces, lo importante que es en la detección de todos nosotros es tomarnos una placa, una radiografía de pulmones. En la radiografía, ahí vamos a observar si es que hay las opacidades, cómo están, cómo se contrastan, para poder saber si está bien el corazón, si está bien en los pulmones, hay una buena perfusión de oxígeno, ¿no? Y 2, también podemos ver incluso la formación de las costillas o la parte ósea, ¿no? Para eso nos sirve. Y luego también, ¿cuáles las zonas menos aireadas? Son las zonas superficiales. Las zonas más aireadas son las que están en las bases del pulmón, porque justamente la división, ¿no?, del pulmón hace que el oxígeno pase hacia aquí, pero muy poco llega hacia arriba. Por eso las zonas más afectadas es que se formen las cavernas hacia arriba, no hacia abajo.